buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el cambio de escena. ¿Dónde está? Es mejor que ese idiota no esté muerto, o lo mataré. La Tosaka casi gritó su frustración. No hay nada que podamos hacer, Nee-chan, todo lo que podemos hacer es esperar. Volverá. Tiene que hacerlo. Matou le dijo a su hermana, pero su voz parecía quebrarse un poco por la preocupación en la última parte. Only-chan no es tan fácil de matar a Tosaka, así que no lo descartes todavía. Prometió no dejarme solo, así que volverá, o se arrepentirá. El hada de las nieves lanzó una mirada a la tsundere, no muy contenta con su actitud, pero admitió que estaba tan preocupada como los otros tres. Rider, ¿puedes decir lo que está pasando con él? ¿Puedes sentirlo? La más joven del cuarteto miró a la sirvienta del monte con desesperación, pero ella realmente no podía decirlo. Sabía que todos los sirvientes podían sentir a su amo, y esa conexión estaba básicamente en un nivel en el que sus mentes estaban conectadas, lo que les permitía entenderse perfectamente, pero ahí radicaba su situación. No podía sentir su vínculo con la joven Emilia, era como si se hubiera cortado, pero eso no podía suceder a menos que el maestro hubiera muerto. Pero no, ella no podía decir tal cosa, solo estresaría aún más a la pobre chica, y ella tampoco quería creer que él estaba muerto, solo tenía que pensar en alguna explicación, pero todo lo que pasa por su mente para encontrarlo alguna explicación plausible simplemente parece inverosímil. No podía sentir su vínculo con la joven Emilia, era como si se hubiera cortado, pero eso no podía suceder a menos que el maestro hubiera muerto. Pero no, ella no podía decir tal cosa, solo estresaría aún más a la pobre chica, y ella tampoco quería creer que él estaba muerto, solo tenía que pensar en alguna explicación, pero todo lo que pasa por su mente para encontrarlo alguna explicación plausible simplemente parece inverosímil. No podía sentir su vínculo con la joven Emilia, era como si se hubiera cortado, pero eso no podía suceder a menos que el maestro hubiera muerto. Pero no, ella no podía decir tal cosa, solo estresaría aún más a la pobre chica, y ella tampoco quería creer que él estaba muerto, solo tenía que pensar en alguna explicación, pero todo lo que pasa por su mente para encontrarlo alguna explicación plausible simplemente parece inverosímil. Me temo que no lo sé, Sakura, mi conexión con él no me dice mucho, todo lo que sé es que todavía está vivo, solo tenemos que esperar pacientemente. Mintió, principalmente a sí misma, pero para evitar que los demás entraran en pánico cuando no podían hacer nada para ayudar al chico de cada uno de sus afectos. De repente, alguien les gritó, ¿quiénes sois? Maldiciéndose a sí misma en silencio, la Servant of the Mount procedió a reprenderse mentalmente por no darse cuenta de que un mago se les acercaba sigilosamente. Ella era una sirvienta por el bien de la casa, ¿cómo podía estar tan distraída por algo que ni siquiera se dio cuenta de que los enemigos potenciales se les acercaban sigilosamente? Es una vergüenza para su posición como espíritu heroico. Cambio de punto de vista. Este día simplemente ha ido de mal en peor. Un escuadrón de mis compañeros caballeros y yo estábamos simplemente en un curso de entrenamiento cuando se llamó a un despacho de emergencia para la movilización inmediata a la ciudad de Nápoles. Cuando llegamos, lo que nos recibió fue una escena de pesadilla. Infierno. Esa fue la única palabra para describir lo que encontramos aquí. La misma ciudad estaba en un mar de llamas, pero la misma sensación de estas llamas, de naturaleza oscura y retorcida, revelaba su verdadera naturaleza. Estas eran las llamas de un dios maligno, sin absolutamente ninguna forma de que las disipáramos por completo, y las personas allí no tenían protecciones para defenderse como nosotros. Estaban condenadas a la muerte, sus destinos estaban sellados. Ordené a mis hombres que se movieran para asegurar a los sobrevivientes, buscando a alguien, a cualquiera. Todavía vivo en este paisaje infernal de una ciudad de pesadilla. Uno de mis caballeros le gritó algo que volaba por el cielo a una velocidad inhumana. Miré para echar un breve vistazo a lo que parecía una bestia divina, pero no pude ver muy bien a su jinete, ya que de repente salió disparado hacia la plaza del centro de la ciudad.
ordené a mis hombres que marcharan el doble de tiempo, acortando nuestro descanso, solo para tratar de llegar a tiempo para encontrar sobrevivientes. Pero a medida que nos acercábamos más y más al epicentro, menos y menos quedaba mi esperanza de que hubiera sobrevivientes. A nuestro alrededor, todos los civiles que vivían aquí murieron quemados, enloquecidos o muertos por heridas evidentes de arma blanca y desmembramiento. Ese último en realidad hizo una pequeña pausa. Si estas personas habían sido asesinadas con una espada, entonces eso significaba que posiblemente era un dios de acero, pero estas llamas son de cualquier cosa menos de un acero heroico, más bien se sienten como pura maldad, maldad encarnada. Uno por uno, mis hombres se vieron obligados a detenerse para ayudar a los sobrevivientes y guiarlos a un lugar seguro, o para tomar un descanso debido a la intensidad de estas llamas malditas. Cuando ordené a mis hombres que encontraran a todos los que aún estuvieran vivos y los sacaran de aquí, me adelanté para averiguar la causa de todo esto, pero ya tenía la sospecha de que sabía lo que había sucedido. Dos dioses herejes habían descendido y decidieron luchar justo en medio de un área altamente poblada, atrapando a las almas desafortunadas en el área en el fuego cruzado. O para tomar un descanso debido a la intensidad de estas llamas malditas. Cuando ordené a mis hombres que encontraran a todos los que aún estuvieran vivos y los sacaran de aquí, me adelanté para averiguar la causa de todo esto, pero ya tenía la sospecha de que sabía lo que había sucedido. Dos dioses herejes habían descendido y decidieron luchar justo en medio de un área altamente poblada, atrapando a las almas desafortunadas en el área en el fuego cruzado. O para tomar un descanso debido a la intensidad de estas llamas malditas. Cuando ordené a mis hombres que encontraran a todos los que aún estuvieran vivos y los sacaran de aquí, me adelanté para averiguar la causa de todo esto, pero ya tenía la sospecha de que sabía lo que había sucedido. Dos dioses herejes habían descendido y decidieron luchar justo en medio de un área altamente poblada, atrapando a las almas desafortunadas en el área en el fuego cruzado. Mis pensamientos se detuvieron abruptamente cuando doblé la esquina, solo para ser recibido por una vista que solo podía describir como hermosa. El centro estaba prácticamente intacto, pero las 4 doncellas allí me dejaron sin aliento. Cada uno era hermoso a su manera, pero fue el cuarto, a quien mi atención se centró principalmente. Peligroso, mis instintos me gritaban que esta mujer era un peligro si abordaba mal esta situación. Me sentí como si estuviera caminando hacia la presencia de un enorme depredador, una serpiente que podría tragarme entera, escondida bajo la apariencia de una hermosa doncella. Pero la pura presencia que emitía, ciertamente no era humana, la sensación que emitía no era la de un dios, pero definitivamente tampoco del nivel de un ancestro divino. Lo que solo podría significar, una diosa caída. Supe al instante que esto era algo muy arriesgado, pero me armé de valor, sabiendo muy bien que corría el riesgo de morir. Así que hablé las pocas palabras que pude reunir. ¿Quién eres tú?, dije con voz áspera, con una voz muy cansada e irritada. Tal vez un poco más contundente de lo que había planeado, pero estaba fatigado por atravesar las maldiciones y el fuego. Si muriera por un insulto percibido en una situación como esta, francamente, no creo que nadie me critique por mi pregunta brusca. Puff, cambiar tercera persona. Ryder estaba a punto de atacar cuando una distorsión repentina comenzó a aparecer donde Shiro había desaparecido. La maga extranjera observó junto con las 4 mujeres como de repente una cabeza de cabello rojo muy familiar se asomó repentinamente, con una sonrisa absolutamente pacífica de perfecta serenidad. Todos miraron sin aliento mientras flotaba lentamente hacia ellos, ligero como una pluma, antes de que Ryder saliera de él. Agarró a su amo, se volvió hacia los otros 3 y les dijo que corrieran, antes de volverse para irse con los 3 y Emilia inconsciente en su espalda. Pero un solo pensamiento estaba corriendo por su mente. ¿Por qué no siento mi vínculo con él, si todavía está vivo? ¿Cómo puede ser esto? Antes de dejar de lado el pensamiento y llevarlo detrás de los otros 3 jóvenes magos, el mago local trató de llamarlos, pero obviamente estaba demasiado debilitado por las maldiciones para perseguirlos. Solo había un pensamiento en su mente. Por los dioses, acaba de nacer un 8º rey, y tuve la suerte de estar aquí como testigo. N/A. Sí, aquí está el siguiente capítulo.
Para aquellos de ustedes que comentaron cómo no pudieron averiguar a quién mató Shirou, mi respuesta fue, si lo notaron, hubo una pista sutil. Guiño guiño, la mención en el capítulo del informe de una batalla entre los dioses herejes y el estado de los ciudadanos de la ciudad fue la clave. Que yo sepa, nadie más pensó en esto antes. Que yo sepa, un campeón nace al sacrificar su vida para matar a un dios y tener éxito, pero hasta donde yo sé, no hay una regla que diga que uno no puede matar múltiples dioses y robar autoridades de cada uno. En cuyo caso, tengo una idea original. Así que sí, tengo algunas ideas que son mías, pero se entremezclarán de mis escenarios combinados, aunque solo sea por el alivio cómico y para que la historia tenga sentido. Además, como prometí, aquí está la nueva hoja de estadísticas de Shirou en el verso de Campione. A/N. Hoja de estadísticas actualizada el 27 de marzo de 2020. Base, reforzada, héroe asesino de dragones, el mártir maldito. Nombre: Shirou Emiya, el octavo campeón. Títulos oficiales: el rey del hierro forjado, la espada viviente, todo rico, falsificador definitivo, campeón de la justicia, el mal viviente. Títulos no oficiales: The Ultimate Stud, The Ultimate Badass. Fuerza: B.A.A. Agilidad: B.A.A. Mana: AX. Resistencia: AX. Suerte: más estamos hablando de Shirou, aunque su suerte puede haber recibido un impulso, no sería él sin suerte de rango E. También, tengo una muy buena razón por la que todavía tiene esta clasificación, pero para la trama forraje. Fantasma noble: AX. Lista de fantasmas nobles: Excalibur, la espada de la victoria prometida. Rango: AX con Avalon. Tipo: antifortaleza. Rango: 1/300. Objetivo: 1/999. Dado a Shirou como un regalo de su amado saber, esencialmente solo sacará la espada más fuerte si y cuando contra un enemigo sienta que la espada es apropiada. Actualmente está bloqueado, ya que aún tiene que reconocer completamente a Shirou como su propietario legítimo, pero le permitirá el uso temporal en una emergencia extrema. Avalon, la utopía siempre distante. Rango: AX con Excalibur. Tipo: barrera. Rango: auto-objetivo: 1/5. Cuando Saber le dio a Shirou Excalibur, fue automáticamente reconocido como el verdadero segundo dueño de ambos legendarios Last Phantasms. Como tal, se han alterado ligeramente en su naturaleza, lo que permite a Shirou proteger a cualquiera que esté cerca de él con la vaina, y la espada puede limpiar por completo a los enemigos mal alineados, esencialmente permitiéndole disparar a Angra Mainyu y purificar sus maldiciones, curando cualquier daño realizado por un poder de la oscuridad o el mal, como la encarnación de todo lo que es bueno, en oposición a Angra Mainyu, que representa todo lo que es malo. Unlimited Blade Works, creación infinita de espadas. Rango: EX. Tipo: mundo. Rango: 1/300. Objetivos: infinito. Sí, por supuesto, básicamente todos saben qué es esto, pero también interactúa con todas y cada una de las autoridades que obtiene, causando mejoras o deméritos, dependiendo de la naturaleza de la autoridad, qué tipo de arma quiere rastrear y su interacción con su carácter de héroe de la justicia y su origen de espada. Aún por revelar. Aún por revelar. Lista de autoridades decididas. Puertas de Babilonia. Bóveda del mundo. Yo que soy rey del mundo, nunca me encontraré sin riquezas. Mi dominio está en todas partes, al igual que mi tesoro, porque en todas partes de mi dominio, mi bóveda siempre estará conmigo. Sí, consiguió Gates of Babylon de Goldie. Alterada para adaptarse a su naturaleza, esta autoridad le da a Shirou acceso completo a todos los tesoros que hizo Gilgamesh, e incluso puso algunos de los suyos allí. Tengo un dispositivo de trama para pero aparte de eso, lo único que puedo o diré es que Shirou tiene el poder de ingresar a la bóveda, pero no le gusta hacerlo, ya que le molesta cuántos armas el bastardo dorado, como lo llama Shirou, recolectado de todo el mundo solo para sentarse y acumular polvo dentro de este espacio. La puerta de Shirou y la de Gilgamesh también son dos separadas.
Si bien Shirou puede acceder a cualquier tesoro que Gilgamesh almacene en él, los dos son esencialmente dos bóvedas diferentes, y Shirou solo tiene copias perfectas de todos los tesoros que contiene, al igual que un falso para tener falsificaciones que superan al original. Solo otra forma en que Shirou puede enojar al rey de los héroes y no tener un maldito arrepentimiento por eso. La espada de la ruptura. Espada cuyo poder partió el cielo y la tierra, y desgarró la creación misma, el rey invoca para desatar el derecho de Numa Elish. La última carta de triunfo de Gilgamesh, ligeramente debilitada y alterada para adaptarse a la naturaleza de Shirou. Mientras que en las manos de Gilgamesh es un arma de clase antimundo, en las honorables manos de Shirou, no es más que una poderosa arma de clase antiunidad a antifortaleza, debido en parte a la naturaleza altruista de Shirou y su extrema aversión por matar. Básicamente, se ha modificado para convertirse también en un arma anti-evil, debido en parte a la naturaleza de Shirou como la fuerza opuesta a All the World's Evil. También tiene una restricción de contra qué se puede usar. Enkidu. Las cadenas que sostienen los cielos. Soy el rey que desafió a los dioses, el divino matador de toros, y tú que llevas la sangre divina de la bestia, por la presente te ató. Sí, obtuvo a Enkidu, y aunque técnicamente es el arma de clase antidivina definitiva, sus efectos solo son más efectivos contra seres divinos con rasgos de bestias, o al menos podrían describirse como tales, como Heracles fue atado por estas cadenas, ya que podría ser considerado una bestia enloquecida. Ligeramente alterado a la naturaleza de Shirou, tenía la restricción de coincidir con la forma en que Goldie lo usó en su leyenda para atar al toro divino y colocarle el rasgo anti-bestia. Si bien todavía se puede usar contra aquellos con divinidad, o incluso contra magos normales, su efecto se reducirá a menos que la divinidad en cuestión tenga el rasgo de bestia, y contra los magos será solo una cadena gigante de sifón mágico. Si son lo suficientemente fuertes, pueden romperlo. Rey de todo. Esta es una autoridad pasiva, robada a Gilgamesh, que nace de su arrogancia de ser el primer rey del mundo. Le da a Shirou una habilidad pasiva para llevar literalmente el rasgo de rey, del cual abusará para usar varias armas en Ugo que requiere ser un rey para usar, no solo los rasgos. También le da una cualidad carismática cuando desea persuadir a alguien en las negociaciones, o cuando necesita elaborar una estrategia, le dará un ligero impulso en su capacidad para planificar las cosas con anticipación. En otras palabras, Rin ya no puede llamarlo vaca imprudente, pero sigue siendo un vaca. Además, como la encarnación del concepto de sabiduría de Goldie, aumenta su aferramiento estructural, actualizándolo bastante bien. El mártir maldito. La madre mirando a su hijo con angustia. El hermano presenciando a su hermano en agonía. El santo llora lágrimas de desesperación por aquellos a quienes no logra conceder la salvación. Tomo su dolor, su miseria, sus cargas, y los convierto en fuerza, porque soy el mártir maldito. Esta autoridad es un reflejo de cómo Angra Mainyu fue un mártir involuntario, obligado a soportar el sufrimiento de un gran pecador, incapaz de quitarse la vida, maldiciendo la crueldad de los dioses por su trato injusto. Abusó muchísimo de esta autoridad, ya que convirtió el sufrimiento de otros en su propio poder. Se modificó ligeramente para adaptarse a la naturaleza de Shirou, ya que cuando Angra lo usó, simplemente disfrutó de su sufrimiento, mientras que para Shirou, en realidad toma sus cargas sobre sí mismo, convirtiendo la energía negativa en una fuente de fuerza para un uso positivo. Esencialmente, toma su sufrimiento y dolor, absorbe su energía negativa y venga su dolor, descargándolo sobre el que lo causó en forma de un impulso de poder masivo. Cuanto más sufrimiento causado, mayor es el impulso. Sin embargo, esta autoridad tiene la condición de que solo puede usarse contra alguien a quien realmente odia con absolutamente cada fibra de su ser. Da una ligera transformación, pero se puede usar en menor grado sin transformar, pero solo dará un ligero impulso. El uso menor carece de esta restricción del odio, pero también es incapaz de ser usado en combinación con Everending Vengeance, como lo haría con su uso completo. Venganza sin fin. Los padres viendo morir a su hijo. El soldado derribado en medio de la batalla. El mendigo en el callejón apuñalado. El mendigo en la zanja mirando al palacio del Señor. Les quito sus rencores, su odio, su malicia, y desato la venganza interminable.
Esta autoridad le da a Shirou la capacidad de usar libremente las maldiciones de Angra Mainyu de All the World's Evil, esencialmente permitiéndole maldecirte con cualquier aflicción de la fuente de la maldición original. Esto esencialmente le da el poder de nivelar el campo de juego, pero Shirou odia absolutamente usar esta autoridad. Si bien puede usarlo si siente que tiene que hacerlo absolutamente, no le gusta hacerlo, considerando lo que sucedió cuando él estaba en el lado receptor, es una creencia comprensible. Esta autoridad esencialmente puede llevar a cuestas con The Cursed Martyr, pero solo si está en pleno uso. Esta autoridad también tiene el inconveniente de causarle a Shirou una gran cantidad de dolor cada vez que libera esta autoridad en particular, y la sensación de aguas residuales crudas y absolutamente repugnantes fluyendo a través de sus circuitos cuando la usa, por lo que es extremadamente desagradable cuando lo hace, y cuanto más fuerte el enemigo, más poder pone en él, aumentando la reacción violenta una vez que libera la autoridad. Con todo, lo usará si tiene que hacerlo, pero prefiere evitarlo si puede, ya que los recuerdos de lo que pasó debido a este poder no son algo que quiera usar con nadie, ni siquiera con Gilgamesh. Y absolutamente odia al bastardo dorado lo suficiente como para querer matarlo por su actitud. Acero matadragones. El héroe resiste la adversidad. El héroe se mantiene erguido frente a probabilidades imposibles. El héroe nunca se inmuta cuando empuña el acero para matar dragones. Esta es la autoridad que Shirou obtuvo de Perseo, y de la que abusa Infierno. Esta es esencialmente una autoridad que funciona bien con su origen de espadalla que permite que sus armas tomen una forma realmente sólida y real. Con esta autoridad, cada arma que rastrea es esencialmente una copia exacta y perfecta de la que rastreó. Esto también le da un gran impulso cuando se enfrenta a enemigos con un rasgo de dragón o serpiente, e incluso se acumula con los efectos de Enkidu contra enemigos de tipo bestia de origen divino, siempre que tengan el rasgo de una serpiente además de una bestia. Es a la vez pasivo y activo, pero los efectos se mejoran mientras está activo. Si bien esta autoridad es eficaz contra las serpientes, se utiliza mejor contra los dragones. Las serpientes aún se verán afectadas, ya que los dragones son el epítome de las serpientes, pero no en el mismo grado o nivel. Como habilidad pasiva, permite que Shirou se convierta esencialmente en una falsificación masiva para Noble Phantasms, ya que serán una copia exacta y perfecta del artículo genuino sin degradación en la calidad. Pero para usarlo como una habilidad activa, primero debe reconocer al enemigo como algo con la cualidad de serpiente o dragón, pero de lo contrario, su único inconveniente real es el hecho de que no puede usarlo junto con magia o autoridades de origen maligno. Como las autoridades de Angra Mainyu, o espadas con atributos malignos. El encanto del héroe. Privilegio del héroe. Esta es una autoridad tanto pasiva como activa, pero Shirou se niega rotundamente a usarla en su estado activo. En realidad, no obliga a las mujeres a enamorarse de él de izquierda a derecha, pero lo hace parecer un poco más atractivo a sus ojos. Ha sido alterado para adaptarse a la naturaleza de Shirou, afectando solo a las mujeres que salva, que esencialmente son damiselas en apuros. Sin embargo, esas mujeres solo se ven afectadas en función de cuánto las salvó. Las cosas menores como ayudarlos simplemente lo harán parecer más atractivo, mientras que rescatar a una damisela en apuros los convertirá en un desastre lloriqueante, tartamudo y nervioso. Esta autoridad no viene sin beneficios para quienes están bajo ella, ya que les otorga una ligera mejora en la vitalidad, así como una capacidad regenerativa para acelerar la recuperación. Como habilidad activa, tiene la capacidad de obligar a una mujer debajo de él a hacer lo que dice, pero se niega rotundamente a usar esto, ya que siente que es una falta de respeto a todas las mujeres, y una falta de respeto por su libre albedrío. Como tal, nunca bajo ninguna circunstancia usará sus efectos activos, pero desafortunadamente para él, pero afortunadamente para nosotros, la naturaleza altruista de Shirou lo obliga a salvar a otros y ayudarlos. Así que definitivamente tendrá algunos problemas femeninos en el futuro. Jejeje. Monte del héroe. Corcel del héroe. Un héroe cabalga hacia la batalla de manera gloriosa, montando un corcel de calidad excepcional. Adelante, Monte del héroe. Sí, le consiguió un Pegasus. Shirou puede convocar a esta autoridad a su lado cuando lo desee, pero no requiere que la sostenga.
Básicamente, puede mantenerlo todo el tiempo que quiera y convocar hasta 5 para él y cualquier otro que desee que viaje con él. También puede hacer que esta autoridad se lance al enemigo, esencialmente autodestruyéndolo, como con un fantasma roto, pero se niega rotundamente a hacerlo. Él cree que tal táctica es cruel y va en contra de su naturaleza como héroe de la justicia. Como tal, nunca usará este método voluntariamente, y la autoridad no puede convocar a Pegasus nuevamente durante una semana completa una vez que se use de esa manera. Los clubes gemelos. Ayamari la cazadora y Yagarish el conductor. Adelante Ayamari, aplastar los Yagarish. Se acerca el momento de la caza y la carnicería. Lucha como corresponde a un guerrero de Doing Clubs. Este es algo que Shiro ama absolutamente por el simple hecho de que ahora tiene su propio fantasma noble. Melkart usó estos garrotes como parte de una estrategia bastante efectiva. Ayamari, el chaser, seguirá al objetivo sin descanso, mientras que Yagarish, de crucer, literalmente aplastará al objetivo, mientras Ayamari lo distrae. A Shiro le gustan absolutamente estos garrotes, ya que funcionan muy bien con su estilo de 2 espadas, aunque seguirá prefiriendo usar sus espadas si la situación lo requiere. Si bien convoca estas armas cuando quiere, aún prefiere usar sus espadas antes de usar estos garrotes, ya que tienen una tendencia a triturar rocas hasta convertirlas en polvo con la cantidad de poder que hay detrás de cada golpe. Mientras que Melkart usaría estos 2 garrotes para perseguir a su enemigo y disparar rayos sobre sus cabezas cuando pudieran. Privilegio de los dioses reyes. Derecho divino de los dioses. Esta es en realidad una autoridad pasiva, un reflejo de la naturaleza de Melkart como el dios rey de los fenicios, le otorga a uno el poder de empuñar cualquier arma o artefacto de una naturaleza que requiera el rasgo de la divinidad. Básicamente, Shiro abusará muchísimo de esta parte, ya que tiene un montón de armas en Ubo que requerían divinidad para usar, y su naturaleza ha sido alterada para darle la capacidad de rastrear construcciones divinas, lo que abre una gran cantidad de oportunidades para futuras batallas. También le da el poder del derecho divino del rey de los dioses, lo que le permite luchar literalmente en pie de igualdad con una divinidad, al ponerlo al mismo nivel que ellos. Basta con decir que ambos aspectos de esta autoridad son cosas de las que abusará muchísimo. Cuando Shiro se enteró de las habilidades de esta autoridad, no pudo evitar que una sonrisa muy similar a la de un mago partiera su rostro, haciendo que las chicas comenzaran a preocuparse, antes de que descubrieran por qué lo estaba y comenzaran a reaccionar de maneras muy divertidas. Pista a pista esta autoridad también aumentó su comprensión estructural, mejorándola en nuevos Mystic que fueron prácticamente su hechizo más abusado. Sin embargo, el aspecto de fortalecimiento es algo que solo lo pone al mismo nivel que su oponente, lo que significa que si lo usa contra un oponente más débil, él también se volverá más débil, ya que alteró su naturaleza para que coincida con sus principios bastante honorables. Mejorándolo en nuevos Mystic que fueron prácticamente su hechizo más abusado. Sin embargo, el aspecto de fortalecimiento es algo que solo lo pone al mismo nivel que su oponente, lo que significa que si lo usa contra un oponente más débil, él también se volverá más débil, ya que alteró su naturaleza para que coincida con sus principios bastante honorables. Mejorándolo en nuevos Mystic que fueron prácticamente su hechizo más abusado. Sin embargo, el aspecto de fortalecimiento es algo que solo lo pone al mismo nivel que su oponente, lo que significa que si lo usa contra un oponente más débil, él también se volverá más débil, ya que alteró su naturaleza para que coincida con sus principios bastante honorables. El Señor de las Moscas. Rey de todos los insectos. Soy el Señor de las plagas y el pecado, el Rey que manda sobre los insectos. Venid, hijos de Shidna, porque vuestro Rey exige vuestra lealtad. Esta autoridad es un reflejo de la encarnación de Melkart como Beelzebub, el señor de las moscas. Le da a Shiro el mando sobre insectos y plagas, lo que le permite invocar plagas de langostas o infligir pestilencia a sus enemigos. No le gusta usar esta autoridad con mucha frecuencia, debido en parte a lo que Sakura sufrió a manos de su abuelo, pero también por el gran peligro de lo que podría ser. La única vez que lo usaría sería para reconocimiento, para manipular a los dioses enemigos que poseen insectos que ellos controlan y para curar dolencias, o para contrarrestar enfermedades y pestilencias infligidas por la autoridad de un dios.
Basta con decir que lo usará, pero no lo hará a menos que sea absolutamente obligatorio. La naturaleza altruista de Shirou no le permitirá hacerlo de otra manera. Señor de los muertos. Gobernante del inframundo. Soy el monarca que reina supremo sobre el abismo, el que gobierna las almas del más allá y decide si una muerte es justa. Porque yo soy el Señor de los muertos. Esta autoridad es un reflejo de la manifestación de Hades como el rey del más allá. Esto le dio dominio sobre la muerte y todas las riquezas asociadas con dichas almas. Y debido a que las almas de los muertos a menudo son enterradas o internadas en tumbas subterráneas, él tiene plena autoridad sobre sus riquezas, otorgándole todas las riquezas que pueda desear. Shirou puede usar esta autoridad solo con la condición de que tenga algo relacionado con quien desea resucitar de entre los muertos, a lo que tienen un fuerte apego. Es similar a cómo se requiere un catalizador para convocar a un espíritu heroico específico, pero la gran diferencia es que Shirou solo necesita una parte de ese objeto para convocarlos. Y lo mejor sería un hueso, o un trozo de su cuerpo, pero también serviría un objeto con un fuerte apego a alguien. Shirou también tiene la capacidad de extraer las riquezas de la tierra con esta autoridad, lo que le permite tener literalmente un suministro continuo de riqueza infinita donde quiera que esté, y si las almacena dentro de las puertas de Babilonia, esencialmente podrá extraerlas. Salir cuando quiera, haciéndolo parecer como si estuviera guardando una piedra preciosa valiosa en el bolsillo de una chaqueta. Basta con decir que Rin abusará muchísimo de esta habilidad para que Shirou le proporcione tantas piedras preciosas valiosas, que prácticamente podría comenzar sus propios joyeros y nunca quedarse sin existencias de calidad. Jejejeje, pobre Shirou. Además, esta autoridad también tiene el poder de revertir la muerte, pero solo se puede usar de esa manera dentro de los 30 minutos posteriores a la muerte del objetivo, ya que el alma solo se quedaría ese tiempo. Después, solo pudo revivirlos como almas resucitadas. Esta habilidad también puede ser utilizada por él de manera similar a como lo hace Godot con su autoridad Ram para revivir una vez al día después de la muerte, pero nuevamente, como Godot, solo puede usarla de esta manera particular una vez al día. Después, que se jodiera si volvía a morir. N/A. Además, para aquellos que han cuestionado cómo estoy haciendo las cosas, básicamente, consideren esto como un leve con base en la ruta Nua Realta en el destino. Básicamente, es similar a God Slay en Bloodworks, pero un escenario de qué pasaría si, y también, todo el asunto con Karen y Basset, eso es un spoiler, así que por ahora, es un secreto y en cuanto a la terminología conflictiva, eso es porque yo solo estoy usando mi conocimiento limitado de ambos canon basado en el anime de ambos, ya que no poseo ninguna de las novelas visuales o juegos para Fate, y parece que no puedo encontrar ningún manga completo para Campione. Así que, solo estoy combinando el conocimiento que poseo de una manera que hace desde entonces. En cuanto a cómo, eso también sería un spoiler, pero daré una pista en el próximo capítulo. Hasta el próximo capítulo. Tranquilízate. Capítulo 4. Blade 1. Recuperación, realización, peligro N/A. Soy Baak. Y solo tengo que decir, aquellos que dicen que las autoridades de Shirou son demasiado operativas, si se molestaron en leer todo, notarían que, sí, mientras están operativas en las circunstancias adecuadas, pero también están muy restringidas. En cuáles sean esas circunstancias, con serias condiciones para su uso. Por ejemplo, las autoritas Enkidu y de Curset Martyr, aunque vencidas en las condiciones adecuadas, están esencialmente debilitadas en otras, mientras que otras, como Ea, son los que él mismo impondrá restricciones sobre su uso. No puede simplemente enviar spam a la espada de la ruptura todo lo que quiera, se contendrá, aunque solo sea por ser un héroe de la justicia, y no hace todo lo posible si siente que algo es demasiado cruel o demasiado malicioso. En segundo lugar, si bien puede preguntar, ¿por qué tiene tantas autoridades? Eso es demasiado. Tenga en cuenta que, según mi comprensión de las autoridades, obtiene las más compatibles con su naturaleza. Y mientras que los poderes de Gilgamesh y Shirou son técnicamente polos opuestos en lo que son de naturaleza lo suficientemente similar en lo que hacen que podría obtener tantos de él, mientras que Angrama y Yuyal eran demasiado diferentes para obtener más de dos.
Y el tercer punto que quiero hacer, como Shirou solo debe tener un concepto que defina a Goldie sin hacerlo demasiado déjenme dejarles algo claro a todos. Ea y Enkidu son manifestaciones de la fuerza de Gilgamesh, la puerta de Babilonia, su riqueza y rey de todo. Su sabiduría, por lo que las autoridades que obtiene serán una mierda en las circunstancias correctas en su poder, pero también restringidas en la medida en que podría usarlas de manera efectiva en otras situaciones. Es básicamente como su capacidad de adaptación y su ingenio para utilizar sus habilidades limitadas de manera muy creativa y bastante inteligente. Es posible que ahora tenga más opciones, pero esas opciones son esencialmente, para no poner un punto demasiado fino, rotas pero mierdas en cómo usarlas de manera eficiente, ya que están esencialmente limitadas en las situaciones en las que serán útiles. Y estas autorrestricciones son básicamente restricciones impuestas como resultado de su naturaleza como héroe de la justicia, esencialmente tienen condiciones y restricciones impuestas automáticamente cuando logra que coincidan con él. Esto es lo que quiero decir cuando digo que están alterados a su naturaleza y autorrestricciones. Cambian para adaptarse a sus ideales y mentalidad para su uso. Entonces, no puede enviar spam.ea, y todavía no puede usar Excalibur, aunque saber puede haberlo reconocido como su portador legítimo, todavía tiene que ser reconocido por completo, pero puede usarlo en ráfagas limitadas para uso de emergencia, como contra el mal. O enemigos alineados con la oscuridad que no tendrían reparos en herir a inocentes. Lo último antes de comenzar, Shirou obtendrá algunos miembros más de su harén, y habrá algunos OT propios incluidos, pero solo vendrán más tarde, después de que regresen a Japón. No diré quién por ahora, no sea que arruine la sorpresa. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate ni de Campione, ya que son propiedad de sus respectivos editores, y esta historia está inspirada en otros fanfics como Goddess Lion Blade Works, Goddess Lion Hero King y algunas de mis propias ideas incluidas. Todas las similitudes se basan en estos fics, pero con un énfasis de what if como en un Shirou de una ruta de Nua Realta, una leve O y una combinación de términos del Campione. Verse para que tenga sentido. Comienzo de la historia. Goddess Lion Blade Works. El rey del hierro forjado. Primera espada. Recuperación, realización y peligro. Volví en mí con una sensación bastante entumecida, todo mi cuerpo parecía sentirse como si se negara a hacer lo que yo quería, y me sentía bastante dolorido y como si literalmente me hubieran pasado por una picadora de carne del infierno. Mientras gemía por lo dolorido y rígido que sentía mi cuerpo, de repente me di cuenta de que no estaba solo y que había alguien conmigo. El arte negro que creamos mi esposo Epimeteo y yo. El nacimiento de un hijo ilegítimo, nacido de un tonto y una bruja. El sagrado derecho de usurpación, solo posible a través del sacrificio de un dios. Abrí los ojos con fuerza, ya que era lo máximo que podía hacer en mi lamentable estado, y de repente fui recibido por una vista muy extraña que detuvo mi mente en un frenazo. La pura imposibilidad de lo que vi fue tan ridículo. Yo hizo una doble toma, luego una triple toma. ¿Qué en el nombre de raíz es todo esto? Madre de Akasa, Alaya, Gaia y todas las cosas intermedias. Por las malditas tetas de Blue, ¿dónde diablos estoy? El mundo entero parecía ser solo un montón de tonos grises, blancos y monótonos e incoloros. Antes de que pudiera pensar más en esto, de repente fui sacado de mis pensamientos, de dónde estaba y cómo llegué aquí por aquel cuya presencia sentí. No era muy desagradable, pero la sensación que me daba era algo que simplemente no podía ubicar, sin importar cuánto lo intentara. Pero el aroma mágico que desprendía, definitivamente fue algo que me llamó la atención. Era un olor caótico que causaba estragos en mis sentidos místicos, pero lo extraño era que, aunque no podía precisar la fuente, la sensación que me producía era cálida, reconfortante y casi amorosa. Como el calor de una madre. No pude evitar comentar en voz alta, mi voz parecía ser un desastre ronco, como si mis cuerdas vocales hubieran sido destrozadas, pero dado lo que había hecho, no podía decir que no me sorprendiera.
Lo que me sorprendió fue el hecho de que era consciente en absoluto, teniendo en cuenta que, literalmente, el kamikaze atacó tanto al rey de los héroes como a todos los males del mundo. El hecho de que incluso me desperté después de destruir mi reality marble dice que algo estaba pasando, pero que era lo que no podía entender, no con mi mente sintiendo como si estuviera hasta el cuello en una ciénaga literal. El que hablaba, en realidad pareció sobresaltarse un poco, luego sonó un poco nervioso y feliz por el elogio y volvió a hablar. ¿Por qué? Gracias, aunque soy conocida como la madre que todo lo da, Pandora, aquellos a quienes reclamo como mis hijos nunca me llaman así. Pero para responder a tu pregunta no formulada, sí, estás muerta. Ella responde después de calmarse. Lo suficientemente abajo como para responder desde su ligero ensueño. No pude evitar suspirar un poco ante esa confirmación. Habría sacudido la cabeza con exasperación si pudiera moverme. Sin embargo, todas las condiciones se han cumplido y, como tal, ahora regresarás entre los vivos y renacerás como campeone, rey entre reyes y asesino de dioses. Pandora agregó rápidamente, sorprendiéndome de inmediato. Pensamientos. ¿Qué? Dije con voz áspera, tratando de entender lo que me acababan de decir. Sin embargo, estás gravemente destrozado, en cuerpo, mente y alma. El séptimo, Kusanagi Godou, no era tan malo. Su mente y cuerpo estaban totalmente destrozados, pero ni siquiera su alma estaba tan dañada. Necesitarás quedarme aquí por unos días antes de que puedas regresar, solo por el tiempo suficiente para que el daño se deshaga solo. Ella ignoró mi pregunta para continuar con su explicación. ¿Cuánto tiempo? Dije con voz áspera, temiendo cuál podría haber sido la respuesta. Oh, solo unos 4 días, sin embargo. Puedes hacerme las preguntas que quieras, sin embargo, antes de que lo hagamos, solo tengo una cosa que quiero preguntarte. ¿Te importaría decirme tu nombre? Emilia Shirou. Gruñí con una pequeña pausa, tratando de aclarar la niebla en mi mente lo suficiente como para pensar con claridad, mientras que no estoy en posición de tomar ninguna decisión con mi mente tan confusa. Lo juro, Ro debe estar riéndose de mí, no hay otra explicación por la que siempre me encuentro en tales situaciones. Gruñí por lo bajo, pero aparentemente Pandora me escuchó e inmediatamente y rápidamente giré mi mirada para encontrarla. ¿Eres un mago? Eso sin duda explicaría mucho sobre ti. Después de todo, no había forma de que Angra Mainyu pudiera haber regresado cuando fue literalmente expulsado de la creación a menos que alguien de la escuela de magia de taumaturgia zoroastriana intentara algo que ni siquiera debería haber estado entrometiéndose. Luego bloquea su propia mirada con la mía, su apariencia aparentemente infantil completamente en desacuerdo con la edad en su mirada. Será mejor que dejes de llegar a casa ahora mismo si sabes lo que es bueno para ti. Ese lugar no es algo a lo que puedas llegar y vivir para contarlo. Me dijo directamente con un tono que no admitía discusión. Pero realmente no podría importarme menos eso. Yo no out of the world o incluso alcanzar a casa, para mí, la taumaturgia no es más que un medio para un fin. Además, no soy un mago. Soy un lanzador de hechizos, o un farsante, si prefieres mi título técnico. Parece sorprendida por mi respuesta, pero luego sus ojos se suavizan cuando comprende que no podría importarme menos llegar a la raíz, y eso no era un mago amoral y despiadado que incluso vendería a sus propios hijos si pensara que eso lo llevaría a alcanzar a casa y lograr True Magic. Además, ya tengo suficientes problemas para evitar que los magos en los que no confío me conviertan en una rata de laboratorio por mis habilidades si alguna vez se enteran de ellas. De ninguna manera voy a dejar que descubran que tengo una magia que literalmente podría darles una idea de cómo alcanzarlo realmente. Me gusta demasiado vivir y mi libertad para hacer eso, muchas gracias. Eso llamó su atención. Reality Marble, ¿realmente lograste ese hechizo prohibido? Supongo que puedo entender por qué no te gusta la idea de tratar con otros magos más de lo absolutamente necesario entonces. Pero no tienes que preocuparte por eso aquí. Ya no estás realmente en tu mundo original, ya que en este mundo, no necesitas temer a otros magos que buscan experimentar contigo, especialmente ahora, ya no. Esto me llamó la atención. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué ya no tendría que preocuparme, y qué quisiste decir con no es mi mundo original?
Pregunté, ligeramente asustada mientras mi mente comenzaba a correr a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación plausible para lo que ella acababa de decir. ¿Por qué? Eso es simple. Tú y tus amigos fueron arrastrados a este mundo desde el tuyo, y aunque es posible que no puedas regresar al tuyo, tendrás un medio para enviarles un mensaje, si hay alguien a quien quieras. Quiero saber que estás aquí. Pero esencialmente te has atado a este mundo, por lo tanto, es posible que nunca más regreses al tuyo, por mucho que lamente informarte. Lo siento mucho. Pandora responde a mi pregunta, impactante. Yo hasta mi núcleo. Pero tengo una sola pregunta en respuesta a esto. ¿Qué hay de mis amigos, si estoy esencialmente apegado a vivir mi vida en este mundo? ¿Qué hay de ellos? ¿Tendrían un camino de regreso si pareciera que tienen un medio? Le pregunté, preocupado por lo que implicarían las implicaciones de mis miedos. Ella simplemente sonrió en respuesta, casi melancólica por lo triste que sonaba en su respuesta. Tendrían un medio para regresar, pero esencialmente estás atrapado aquí hasta el día de tu muerte. Tal es la cruel realidad de tu situación. Verás, mientras que en tu mundo, Alaya y Gaia representan a la humanidad y al mundo. Respectivamente, en este mundo, ninguno tiene ninguna influencia aquí. De hecho, se podría decir que la magia es fácil de usar casi para los magos de este mundo. Sin embargo, debido a que ahora eres un campeone, si siquiera intentas regresar a tu mundo, tanto Alaya como Gaia trabajarían para borrar tu presencia de la existencia, esencialmente borrándote para que nunca nacieras. Aunque, considerando cómo esas chicas que te acompañan parecen actuar a tu alrededor, dudo que quieran dejarte solo en este mundo y hacer un nuevo hogar aquí. Eres igual que el séptimo. Ambos parecen ser mujeriegos y playboys naturales. Ella comienza a reírse de mi aparente vergüenza, pero mi cuerpo ha comenzado a recuperar algo de sensibilidad, así que trato de sentarme, pero ella se detiene y me sujeta con una cálida sonrisa en su rostro. En respuesta a mi rostro plagado de confusión, ella cierra los ojos y luego habla. Sin embargo, estas palabras son definitivamente diferentes a las anteriores, ya que pude sentir el poder infundido en ellas. Por la presente adopto a este niño, Emiya Shirou, y lo nombro el octavo Campoine, rey entre reyes y asesino de dioses. Que sus actos muestren su mérito, y carguen con el odio y la responsabilidad que conlleva. Yo, Pandora, el mujer dadora de todo y bruja, que regaló a la humanidad el caos de todo el mundo, y el regalo final de esperanza, por la presente decreta que Emiya Shirou, es ahora el octavo campeone, el rey de hierro forjado. Renacido como un Godslayer, un campeone. Mientras habla, podía sentir que el mundo a mi alrededor gritaba a mi alrededor, con rabia y odio, pero también en reconocimiento por sus palabras. Y pude sentir algo cambiar dentro de mí, como si algo que hubiera estado fragmentado dentro de mí toda mi vida, encajado de nuevo como un rompecabezas, como una sensación de que algo entró y se fusionó con mi ser. Instantáneamente supe cuáles eran. Palabras que esencialmente afectaban la realidad misma. Sé más que nadie sobre palabras como esa, ya que mi área es algo que hace lo mismo. Maldita sea, ¿qué diablos hice para que el universo pareciera hacer de mi vida su juguete personal para masticar? Lo juro, en algún lugar por ahí, sé que cierto contraguardián vestido de rojo se está partiendo de risa con aire de suficiencia, a expensas mías. Prácticamente puedo escucharlo riéndose de mí en este momento, y lo culpo por esto. Solo podía decir una cosa en respuesta a esto. Maldita sea mi suerte de rango E. Cambio de escena. Cambio de punto de vista. Tercera persona. Las 4 mujeres se encontraban en una situación en la que discutían, por enésima vez en lo que parecía casi un día entero. Básicamente habían acampado al aire libre la noche en que habían huido de la ciudad donde habían sido arrastrados por Gilgamesh y Angra Mainyu, y Shirou aún no se había despertado después de que aparentemente los había matado a ambos. Realmente no sabían qué le pasaba, pero sabían que lo más probable es que no se despertara durante unos días, considerando que su cuerpo estaba esencialmente exhausto. Pero la verdadera fuente de sus argumentos era qué hacer con su situación. Cuando los 4 se fueron, se enteraron de que ya ni siquiera estaban en Japón, además, de alguna manera habían sido transportados a Italia de todos los lugares, lo que significaba que no tenían medios para regresar a casa, sin fondos, sin refugio, y peor.
De todos, nadie a quien pedir ayuda en su apuro. No sería tan malo, si al menos pudieran hablar el idioma local, pero desafortunadamente estaban pasando por un momento muy difícil, apenas sobreviviendo con la ayuda de Sakura. Si bien la mayor parte de lo que su abuelo le había enseñado no era más que doloroso, al menos se aseguró de que aprendiera a hablar latín, lo que les había ayudado a salir adelante, pero no mucho. No puedo creer que estuvieran ofreciendo tan poco por una de mis gemas. Solo 300 euros, ¿puedes creer esto? Es prácticamente un robo, por lo poco que ofrecía ese bastardo. Gritó la Tosaka, prácticamente tirando de su cabello en frustración por el recuerdo. Cuando supieron dónde estaban, los demás la presionaron esencialmente para que vendiera una de sus gemas preciosas, solo para poder tener el dinero para comprar suministros para sobrevivir. Mientras prácticamente lloraba lágrimas de sangre arrepentida, ella cedió, pero se indignó por el descarado intento, en su mente, del tendero de insultar total y completamente por lo poco que él ofrecía. Lo que ella era no estaba al tanto de toda esa escena que provocó con el empleado de ventas de comenzar una batalla de negociación en una guerra de ofertas literal entre los dos de la que se habló durante décadas por lo épica e intensa que fue. Ella solo terminó cediendo por la cantidad que le ofrecieron sus amigos mirándola y presionándola para que aceptara el maldito trato que él estaba ofreciendo, aunque solo fuera por tener el dinero que necesitaban más temprano que tarde. No hables así, Tosaka. El hecho de que obtuviéramos tanto fue una bendición en mi opinión. Al menos, podemos encontrar un lugar para quedarnos por un tiempo, pero aún así, esto no es mucho mejor. Para mí, de lo que es para ti. El hada de la nieve le devolvió el disparo. Estaba en un estado aún más frustrado por el simple hecho de que ni siquiera podía hacer nada con respecto a la situación actual. Aparte de usar su alquimia para convertir algunas rocas al costado del camino en piedras preciosas, y luego proceder a venderlas, no fue de mucha ayuda. Aunque por extraño que parezca, los cuatro notaron algo bastante extraño. Y la realización hizo que cada uno de ellos de repente tuviera el mismo pensamiento corriendo por sus mentes al unísono. El mundo no está rechazando la taumaturgia. Tal cosa no debería haber sido posible. Gaia en sí mismo rechaza la magia, por lo que la única forma de que sucediera algo así era si el mundo nunca desarrollara su propia conciencia. Y solo había una forma en que podían pensar para confirmar sus sospechas. Itji y Rin fueron a una biblioteca y usaron la computadora allí, ya que necesitaban revisar algo muy importante. Bueno, Itji hizo la búsqueda, Rin simplemente presionó una sola tecla, que curiosamente era la tecla, y la computadora se encendió, pero ella comenzó a quedarse en blanco, babeando un poco. Nunca admitiría que esto era cierto, y nadie quien dijera lo contrario conseguiría que Gandalf entrara la próxima semana, y fue un maldito mentiroso sucio. Itji en realidad tenía algún conocimiento sobre el uso de la computadora, aunque solo fuera por la razón por la que Kiritsugu le mostró cómo usar una cuando era pequeña, antes de que su abuelo decidiera ponerla en su contra. Quinta Guerra del Santo Grial, para localizar a Shirou, pero se enteró de que él no era exactamente lo que esperaba, y que también, en su opinión, era un bombón total, que sorprendentemente tenía prácticamente a todas las chicas que lo conocían para hacer algunos pases obvios hacia él, a pesar de que no parecía darse cuenta, o al menos, actuar como si no se diera cuenta. En todo caso, los trató con respeto y parecía un poco incómodo con la forma en que parecían mirarlo como un pedazo de carne. Francamente, incluso ella estaría mintiendo si no pensara lo mismo cada vez que pensó en la vez que vio su pecho desnudo en una imagen filtrada entre las chicas de su escuela mientras se cambiaba de ropa después de la práctica de tiro con arco de su primer año en escuela secundaria. Cuando Rin decidió simplemente irse y leer el periódico, fue cuando recordó que no podía leerlo y casi se pierde algo que la hizo detenerse y hacer una doble y luego triple toma. Mira, aunque no podía leer el papel, la fecha siempre se escribía igual, ya que los números eran universales en el lenguaje moderno. Ahora, claramente sabían que la fecha en que fueron arrastrados aquí fue el 16 de septiembre de 2004. Lo que habría hecho que hoy sea el 17 de septiembre de 2004.
Entonces, cuando Rin vio la fecha, habría hecho una ofrenda a los dioses de escupir y tomar, porque ella habría hecho un escupitajo perfecto, cuando vio que el papel estaba fechado el 3 de marzo de 2012. Al principio, pensó que habían realizado accidentalmente la quinta magia verdadera, antes de sumar 2 y 2 con los otros hechos sobre su situación, y de repente se dio cuenta de la verdad. Mientras tanto, Ijia estaba esencialmente estupefacta por lo que había encontrado. Había tratado de buscar la casa de Emilia en la computadora, pero todo lo que obtuvo fue un espacio en blanco. Confundida, decidió intentarlo de nuevo. Mismo resultado. Finalmente, decidió buscar a Fuyuki en general, incluso mostrarlo en el mapa, pero no estaba Fuyuki, Japón. Nunca hubo un gran incendio Fuyuki. Y no existieron en absoluto. Siguiendo una corazonada, decidió intentar sacar un mapa de donde sabía que estaba ubicado el castillo de su familia en Alemania, solo para encontrar nada más que una montaña, un bosque y mucha naturaleza. Ijia y Rin prácticamente pusieron lo que estaban mirando donde lo habían obtenido, caminaron de regreso, se miraron a los ojos y dijeron al mismo tiempo exacto, en perfecta inexpresividad: culpa a Selretch. Cambio de escena, en la Torre del Gallo. No es mi culpa. De repente gritó el Wizard Marshall, sorprendiendo a Lorelei Bartolomeo y, quien solo lo miró como si fuera a ser un oponente muy molesto. ¿De qué hablas, apóstol, y por qué gritas? Ella demandó, viéndose muy molesta por su repentino arrebato. Juro que alguien me acaba de culpar por algo, pero todavía no le he hecho nada a nadie. Su respuesta se encontró con solo una inexpresividad perfecta, y con un tono igualmente inexpresivo. Claro, no lo hiciste. Él la miró como si sus palabras le estuvieran diciendo a un niño que Papá Noel no existía. Estoy diciendo la verdad. En serio. Todavía no he hecho nada y todavía me culpan por algo. Si tú lo dices. El Kischurselrekcheschwenorg, mago mariscal y hechicero de la segunda magia verdadera, solo la miró con una cara de pura conmoción y traición porque ella no le creía, y de repente pensó que ahora sabía cómo se sentía ser el niño que lloraba. Lobo, y juró encontrar a quien haya hecho esto y hacerle pagar. Oh, alguien va a pagar por esto. Lo juro, encontraré a quien quiera que sea y le haré una broma tan mala que se arrepentirá de meterse con Selretch. El Wizard Marshall enfureció en silencio. Descanso de cena, de vuelta con las chicas. Rin y Ijia se reunieron más tarde con Sakura y Rider, todavía con el heredero Emilia aún por despertar, y discutieron lo que encontraron. Y simplemente se sorprendieron por lo que habían encontrado en su búsqueda. Olvidar ni en su propio país, ni siquiera estaban en su propio mundo, mucho menos en su propio tiempo. Además, parecían estar en un lugar donde la torre del reloj no existía, lo que significa que cualquier encuentro que hicieran con las asociaciones de magos locales en este mundo debía manejarse con mucha cautela, hasta que pudieran encontrar algunas personas en las que confiar. Tenían que saber absolutamente si los magos aquí eran tan malos como en casa, o si esto era diferente y no eran tan despiadados. También recibieron información impactante de Rider, que en realidad hizo que se detuvieran y la miraran fijamente durante aproximadamente un minuto, porque lo que había dicho era tan malo, era como decirle a Shirou que ya no podía cocinar, o decirle a Fujimura: Sensei ya no podía comer en la casa de Shirou. Las implicaciones eran así de malas. ¿Qué quieres decir con que ya no necesitas prana para mantener tu existencia? Rider se movió incómodamente bajo sus intensas miradas colectivas, mientras el trío de un hada de las nieves, una diablesa y un demonio sonriente la miraban fijamente, sus mandíbulas abiertas colectivamente de una manera tan cómica en su unísono casi perfecto que habría sido divertido. Si no me estuvieran mirando tan intensamente en este momento, la vista probablemente se consideraría lo suficientemente divertida como para hacerme reír, pensó la sierva de la montaña, sintiéndose muy incómoda por las miradas que le estaban dando. La implicación que acaba de dar sugirió que no solo fueron enviados de alguna manera a otro mundo, sino a un mundo donde el uso de la magia no estaba siendo obstaculizado por el mundo. Eso les dio a cada uno de ellos un pensamiento muy serio. La era de los dioses, murmuró la Tosaka, sin querer decírselo a nadie más que a sí misma, pero las otras tres mujeres aún la escuchaban, haciendo que cada una de ellas simplemente mirara y asintiera tontamente por la revelación.
Todas las piezas encajan. La taumaturgia no se vio obstaculizada, el mundo nunca desarrolló inteligencia, las fechas y la información que tenían no coincidían con lo que aprendieron de dónde eran. Solo se podía sacar una conclusión posible. Fueron arrastrados a un mundo donde la era de los dioses nunca terminó, pero se habían adaptado al mundo moderno. Tropezaron estupefactos por lo que acababan de aprender, solo para detenerse cuando Sakura habló de repente. Necesitamos encontrar alojamiento en alguna parte, al menos hasta que Senpai se despierte. Entonces podemos tratar de averiguar qué hacer a partir de ahí. Eso llamó la atención de los demás, especialmente de una Tosaka repentinamente furiosa por lo que sabía que se avecinaba. No está sucediendo, no está pagando por algo tan escandaloso, cuando apenas tenemos el dinero para los suministros en este momento. Prácticamente gruñó en voz baja, los demás simplemente la miraron con una expresión inexpresiva perfecta, donde la púrpura simplemente responde: necesitamos encontrar un refugio adecuado, de lo contrario, es posible que Senpai no se recupere pronto. ¿O preferirías que lo sigamos cargando? Alrededor así, One-san. Eso hizo que la Tosaka se estremeciera ante el puro veneno oscuro mezclado en la última palabra, prometiendo dolor si incluso intentaba discutir con ella sobre esto, y sintiéndose culpable por el hecho de que probablemente terminaría mereciéndolo en este caso particular. Aunque ella nunca lo admitiría. Ella no lo admitiría, nunca. Prácticamente te preparaste para eso, Tosaka. Dijo el hada de las nieves en un tono perfectamente inexpresivo, con Ridera sintiendo levemente en silencio, moviendo a su amo sobre su espalda para que estuviera más cómodo y menos incómodo para que ella lo cargara. Bien, dijo la Tosaka mientras cedía, pero tenemos que encontrar algo razonable, no podemos seguir vendiendo piedras preciosas, a menos que queramos básicamente anunciar dónde estamos y dónde hemos estado a todos los magos potenciales en el mundo. Área que nos está buscando. El trío asintió solemnemente ante eso, dispuesto a al menos conceder eso, y comenzó a caminar hacia un motel para comprobar los precios. Este parece un buen lugar por ahora. Los demás giraron en la dirección señalada por Matou, solo para que Rin comenzara a enfurecer por lo que vio. ¿Qué demonios creen que están pidiendo? 300 euros solo por una habitación. Eso es una extorsión descarada por lo que están pidiendo. La tsundere de dos colas prácticamente tiraba de su cabello con frustración ante la sola idea de pagar tanto por una sola noche en una habitación individual. Senpai merece lo mejor que podamos obtener, One-san, así que deja de quejarte y comienza a pagar. El Matou prácticamente le respondió con un gruñido, lo que provocó que las otras tres chicas hicieran una doble toma y retrocedieran con un poco de miedo, sus instintos de supervivencia gritaban no para discutir si querían vivir. La pura promesa de dolor en su tono mostraba cuánta rabia oscura tenía debajo de la superficie, y ni siquiera Rider, el sirviente de la montura, un espíritu heroico temido por las atrocidades que cometió en vida como un monstruo, podía siquiera pensar. Podía igualar el terror que acababa de sentir de su antiguo maestro en ese segundo de miedo. Vacilante, la Tosaka obedeció, sintiendo la necesidad de escuchar sus instintos de autoconservación, si no quería saber qué le haría su hermana consanguínea si intentaba seguir discutiendo. Cuando entraron, fueron recibidos por un recepcionista, sentado allí y los miró, la mujer simplemente los miró y, de repente, la sonrisa que tenía fue reemplazada por una mirada en blanco en su rostro que no traicionaba ninguna emoción. Rin se acercó a ella y le dijo: necesito una habitación por unos días, necesitamos un lugar para quedarnos. ¿Cuánto tenemos que pagar? Obviamente estaba de mal humor, pero se mantuvo civilizada ya que sí necesitaban un lugar para descansar y recuperarse adecuadamente. Pero años de práctica con su máscara de estudiante perfecto la ayudaron a evitar que apenas se notara en su rostro. Serán 350 euros por noche. Los ojos de la Tosaka prácticamente se salieron de su cráneo ante la respuesta de la recepcionista, aferrándose desesperadamente a cualquier cortesía que tenga en esta situación, su máscara se agrietó. ¿Qué? Eso es mucho más de lo que dice el letrero afuera. Estás tratando de estafarnos. Prácticamente casi grita directamente a la cara de la mujer, pero Sakura la calmó y le preguntó a la mujer: ¿hay alguna razón por la que sea mucho más caro?
A lo que la recepcionista luego la mira en un tono perfectamente inexpresivo. Sí, verá, si más de 4 personas desean quedarse, entonces tenemos que cobrar extra, por cualquier queja y barra o molestia causada por los invitados en cuestión a nuestros otros invitados. Eso no es necesario, no causaremos ningún disturbio. La Tosaka casi pierde su máscara de estudiante perfecto otra vez, pero apenas logró evitar que se le resbalara. Luego, la recepcionista comienza a mirar ligeramente hacia otro lado con un ligero tinte rosa en sus mejillas, y luego dice sin mirarlos a los ojos, pero haciendo un gesto hacia Rider y la pelirroja inconsciente. Entiendo, pero tenemos que cobrar tanto, es básicamente la política del hotel, especialmente cuando existe la sospecha de algunos gustos bastante selectivos de los huéspedes en cuestión. Eso hizo que los 4 detuvieran todos sus pensamientos en seco cuando lo que acababan de escuchar se las arregló para envolverse lentamente alrededor de sus cabezas, luego golpeó la idea misma con la fuerza de un mazo, haciendo que sus rostros estallaran repentinamente. Sus cuellos hasta las raíces de sus cabellos para quemar un rojo brillante casi del color de un tomate con lo mucho que sus imaginaciones se escapaban de ellos con las imágenes provocadas por esa afirmación. La idea de ellos con Shirou, saludándolos cuando llegaron a casa, vistiendo nada más que un delantal. SPRRRR. De repente, sus narices comenzaron a sangrar ante la sola idea de que eso les sucediera. Only-chan y yo, dijo el hada de nieve muy nerviosa del grupo. Joy-senpai. Sakura de repente comenzó a babear ante la misma imagen. Rider, aunque silencioso, había comenzado a lucir un aspecto muy se sonrojó prominentemente ante la sola idea, tanto que su rostro normalmente estoico en realidad mostraba una ligera contracción nerviosa, su mente luchaba consigo misma entre su deber como sirvienta para con su amo y sus deseos como una mujer que desesperadamente quiere que alguien la abrace. La Tosaka estaba tan visiblemente avergonzada que simplemente respondió. Vamos a tomarlo, tan fuera de sí que ni siquiera se molestó en tratar de refutar esa afirmación, su máscara perfecta en realidad había roto en eso en su estado de shock. Ni siquiera se molestó en pensar en cómo su personaje de estudiante perfecto se había hecho añicos por completo ante la idea. Senpai y yo Sakura básicamente había comenzado a reír un poco en un ataque de alegría inquietantemente sugestiva ante la fantasía, su rostro mostraba cuánto le gustaba la idea. Cada uno de ellos siguió tontamente a Tosaka a su habitación, mientras ella se estiraba para agarrar a su hermana, arrastrándola hasta donde simplemente se acomodaron y acostaron a Shirou en una de las 2 camas. Y discutió qué hacer por el momento. Cambio de escena POV en tercera persona. En los bosques de una montaña cercana, cierta escena había comenzado a desarrollarse. Un hombre había aparecido de repente en una lluvia de luz dorada, sus rasgos eran tan hermosos que fácilmente podría ser una supermodelo con lo guapo que era, si no fuera por el hecho de que incluso una supermodelo estaría verde de envidia por lo guapo que era. El hombre vestía una túnica blanca pura, aparentemente sin suciedad ni mugre, a pesar del área en la que se encontraba, y lo único que hizo que sus rasgos parecieran disminuir fue el evidente ceño fruncido en su rostro, evidente desdén por lo que parecía. Para mirar a lo lejos, a la pequeña isla de Cerdeña. Sus hermosos rasgos parecían estar completamente mal, como si no deberían tener un ceño fruncido tan disgustado, y cualquier persona normal que lo viera inmediatamente buscaría complacerlo solo para verlo sonreír. Dijo una sola palabra, sus ojos se entrecerraron con disgusto, mientras sus rasgos fruncidos parecían escupir un nombre simple, pero cualquiera que supiera ese nombre se daría cuenta instantáneamente de que no era un hombre mortal, sino un dios de acero. Medusa. En solo esa palabra, había tal desdén y disgusto, que uno pensaría que necesitaría lavarse la boca y frotarse la lengua con un cepillo de lana de hierro solo para quitar el mal sabor de boca que parecía tener al pronunciar eso. Una palabra. Luego comenzó a sonreír, pero de una manera bastante ominosamente amable, como una sonrisa dulce y enfermiza que prometía dolor y sufrimiento al que tenía la mala suerte de estar en el lado receptor. Y en ese momento, comenzó a caminar directamente hacia la misma ciudad que estaba mirando, hacia la misma en la que había puesto sus ojos.
El dios maligno Perseo había comenzado a moverse, y el objeto de su disgusto, peligrosamente inconsciente de su acercamiento, estaba a punto de verse atrapado en una pelea que estaba a punto de sacudir el mundo hasta la médula. N/A. Bien, el primer capítulo de la historia real finalmente ha comenzado. Solo para que todos sepan, hay una razón por la que hice que la terminología se superpusiera. Entonces, sí, mientras que Shirou ya era esencialmente lo suficientemente poderoso antes de convertirse en un campeone, las autoridades que obtuvo esencialmente se sumaron a sus opciones disponibles. Si bien sus reservas mágicas aumentaron como resultado de su estado, sus habilidades básicas son esencialmente del mismo nivel que antes, aunque con algunas opciones más si alguna vez necesita utilizarlas. Sus habilidades aún están restringidas y obtuvo una autoridad que parece rota, pero su uso es esencialmente utilitario, basado en su capacidad para experimentar creativamente y combinarlas con su marca única de taumaturgia. Además, aquí también había otro indicio sutil de lo que estaba planeando en el futuro para que pareciera más original. Pero al igual que la última vez, si preguntas, entonces no te lo diré. No es mi estilo dar spoilers. Sin embargo, todo lo que diré es que hay una pequeña razón por la cual Shirou tiene exactamente 27 circuitos mágicos y dejémoslo así, ya que es divertido cuando revelo la razón por la que estoy cocinando. Hasta el próximo capítulo, paz fuera.